Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee aquí desde la ciudad de Lima en la República de Perú. Quiero saludar de manera muy tremenda, de manera muy efusiva y calurosa y sincera a todo el pueblo del Señor a nivel mundial. Me estaba acordando de un himno que cantaba un gran amigo que ya se fue con el Señor, que le conocí. Hace más de 35 años atrás estuve en mi casa, mi esposa le hizo comida. Nunca olvidaré ese momento que estuvo sentado en mi casa, en su casa, y comiendo con nosotros el famoso Juan Romero, que fue un misionero tremendo del Señor y un tremendo predicador y un tremendo adorador. ¿Quién no ha cantado las canciones de este tremendo siervo, el Señor, que hasta hace poquito, creo que hace un año o dos, partió con el Señor? Ese himno eran 100 ovejas, pero había una canción que también cantaba que decía: creo en ti como creo en el sol, que me da su calor. Y la verdad es que tenemos un mundo hoy en día que está tan dividido, los que creen y los que no creen. Sabes que hoy tenemos una cantidad extraordinaria, exagerada de ateos como nunca antes habíamos tenido en la historia del mundo entero. Fíjese bien que han hecho un estudio en la gran universidad de Tennessee en Chattanooga. Yo he predicado en Chattanooga, aunque sea un par de veces en los últimos años, y descubrieron los jóvenes en esta gran, fue un experimento, un estudio que hicieron, un análisis de lo que son los ateos en el mundo, y descubrieron que los ateos son una comunidad muy diversa, ontológicamente hablando, o sea, se refieren a la filosofía de la metafísica, o el estudio de la naturaleza del ser en cuanto a ser, como nosotros somos los seres humanos, como nosotros somos. Los filósofos, por ejemplo, como Parménides y Platón, sentaron las bases del pensamiento ontológico, y también Aristóteles lo hizo igual. Y cuando nosotros contemplamos y miramos por qué la gente no cree en Dios, bueno, en el 2007, para que se dé cuenta a dónde hemos llegado, porque yo sé que siempre en la historia han habido ateos, pero no al nivel que hoy en día tenemos ateos. 2007, estamos hablando que hace unos 11 años atrás, el mundo habían 13,000% de ateos. Y la mayoría estaban en la China, estaban en Japón y estaban en Francia. Algunos de los más famosos ateos en la historia han sido, por ejemplo, Isaac Asimov, Stephen Hawking, que acaba de morir hace poquito, el que siempre estaba en la silla de ruedas. Usted sabe que tenía esa enfermedad. Era tremendo físico del Reino Unido, muy conocido, muy incluso respetado en el mundo de la ciencia. Pero al final del día él mismo dijo que no creía que había un Dios, que él prefirió irse por el lado de la ciencia. John Lennon, el que tocaba con los Beatles, John Lennon era uno de los más grandes ateos que conoció la historia. Y acuérdese muy bien que John Lennon una vez dijo que ellos eran los Beatles más famosos que Jesucristo. Y no pasó mucho tiempo, unos años después, cuando lo asesinaron a sangre fría frente de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Voltaire fue un ateo, el Marqués de Sade fue un ateo, Sigmund Freud, el famoso psicólogo, fue un tremendo ateo. Charlie Chaplin, el comediante, fue un ateo. Bueno, el mundo está lleno de ateos, y ahora, por ejemplo, tenemos muchas celebridades, incluyendo algunos judíos que no creen en Dios. Esto es una triste realidad, pero tenemos 6 tipos de ateos que hicieron en este estudio, que descubrieron 6 tipos de ateos. Número 1 están los ateos que llaman los intelectuales o los agnósticos. Porque acuérdense que un agnóstico es el que dice que puede ser que Dios exista o puede ser que Dios no exista. Intelectuales ateos. Este tipo de ateo o de creyente en que no hay Dios busca la información y la estimación intelectual, o más bien el estímulo intelectual. Sobre todo el ateísmo les gusta discutir bastante. Ellos son los que les gusta pelear, la polémica, el argumento. No, que no hay Dios porque yo sé que no hay Dios, y esto y lo otro, y siempre presenta sus puntos de vista o sus perspectivas. Tenemos el segundo tipo de ateo que existe, es el activista. Este tipo de ateo se la pasa, no es solamente feliz con no solamente no creer en Dios, sino que rechaza completamente la religión y la fe, y quiere que el mundo entero sepa cuál es su posición. Este tipo, por ejemplo, es el que se la pasa, la mayoría de ellos son los que defienden los homosexuales, las lesbianas, los animales, el medio ambiente, son los que tratan estos temas sociales en el día de hoy. Ellos no creen en Dios, y obviamente no hay por ejemplo, una compatibilidad con creer en Dios y apoyar esta clase
de vida de estas personas, las que te acabo de mencionar, por ejemplo, los que son homosexuales, lesbianas, los que creen en el aborto, estos temas sociales. Para que tú puedas apoyar estos temas, tú tienes que tener una posición de no creer en Dios. Los que creemos en Dios tenemos una posición, al menos así lo miro yo, en la Biblia, preceptos, principios, valores, y estas personas por lo general no lo son. Son activistas. Ellos están allá afuera haciendo argüendes, zafarrancho. El tercer tipo de ateo que existe es el buscador, el agnóstico, el que no está seguro. Este es el que no está seguro, pero se declara con una mente abierta. Puede que sí, puede que no. Al final del día son ateos igual. El cuarto tipo de ateo es el antiteísta, siempre haciendo guerra a la religión. Estos primeros tres tipos de ateo que te hemos mencionado a ti, el intelectual, el activista y el buscador, estos por lo general no hacen guerra. Pero este número 4, el antiteísta, es el que siempre está peleando contra la religión y peleando contra el mismo nombre de Dios. Se oponen diametralmente en contra de la ideología de la existencia de Dios. Mi pregunta es, que estas personas que dicen que no creen en Dios, está bien, ¿por qué se ponen a pelear con los que creemos en Dios? ¿Será que realmente creen en Dios y están rebelándose? Porque en el corazón de estas personas lo que hay es una rebelión, igual que lo que hubo en la vida de Satanás o en Lucifer, lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios. Entonces, estos tipos, para mí son ignorantes completa y totalmente. Pero son los tipos de ateos que existen. Número 5, tenemos el número 5, no teísta. Este es el grupo más pequeño. Simplemente son apáticos, son indiferentes. Bueno, hay Dios, no hay Dios. No les interesa, no les importa. Este es el grupo. Y número 6, el sexto tipo de ateo, y esto es muy interesante, es el ateo ritual. No cree en Dios, no acepta a Dios. No acepta la religión, pero le gusta lo que la religión hace o lo que la religión cree. Por ejemplo, le gustan, los preceptos, principios, los valores. Hace poquito, por ejemplo, un niño de 8 años en Roma, Italia, se enfrentó o estuvo con el Papa Francisco. Y el niño le lloraba y le decía: Santo Padre, mi papá se murió, el papá del muchacho se murió, se llamaba Emanuel, si no me equivoco. Y le preguntó: mi padre era buen hombre, él seguía la moral, él se fue a mi mamá, todo esto, pero él no creyó en Dios. Y el Papa le dijo que no importa, que de todas maneras, como era un hombre de buen corazón y tenía buena moral, iba a ir al cielo. Estos son los ateos que existen también hoy en día, número 6. Estos que no creen en Dios, pero abrazan y sirven ritualmente las costumbres de la iglesia. Déjame decir una cosa. Al final del día, un ateo es un ateo. El salmista David dijo en el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si tú buscas en el diccionario las diferentes sinónimos de necio, por ejemplo, un necio es un memo, un tonto, un infeliz, un soquete, un sopenco, un tarugo, un bruto, un animal. Son palabras fuertes. Un torpe, un ignorante, un inculto, un imbécil, un burro, un inepto y un idiota. Son palabras, algunas de las tantas que hay. Porque a mí no me importa cómo tú podrás ser muy educado, mucho escuela, podrás sentirte la mamá de Tarzán. Al final del día, decir que no hay Dios, que no crees en Dios, es como, por ejemplo, yo que sé que mi mamá y mi papá me trajeron al mundo. Dios me trajo al mundo, obviamente, pero a través de mi mamá y mi papá. Y ahora que tú eres un ser humano, decir, no, si yo estoy aquí por estar, no hay tal cosa como que tengo mi mamá y mi papá. ¿Cómo vas a rechazar, negar la existencia de aquel que te dio la vida, que sopló aliento de vida en ti? Y lamentablemente tenemos demasiado. Pero cada uno de estos ateos un día van a darle cuentas a Dios. Mire qué diferencia. Los que creemos en Dios somos felices, somos alegres, somos sabios, somos inteligentes, somos bendecidos, somos salvos, somos redimidos y somos hijos del Señor por la fe. Porque la palabra dice en el capítulo 1 de San Juan, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Lo más importante es la fe, creer en Dios. Aleluya.
Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en Él tendrá vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Millones de almas hoy están en el infierno porque se definieron como gentes que no creen en Dios. Es triste, pero esa es la decisión que ellos han tomado. Dos historias rápidas te voy a contar. Número uno, hace unos años atrás estaba yo predicando en un evento y se me acercó un muchacho universitario y me dice: hermano Gary, yo tengo muchos años de escuela, estoy graduado en esto, tengo divinidades, maestría, tengo esto, y yo le puedo decir a usted que no hay Dios. Usted que dice que es un creyente en Dios, usted es de los ignorantes, porque los que creemos en Dios nos llaman ignorantes. Somos ignorantes, pero somos muy felices porque creemos en Dios. Porque la gente supuestamente, de acuerdo a los ateos, que somos cristianos o religiosos, que creemos en Dios, somos para ellos ignorantes. Y me dijo: yo sé, me dijo él, que yo vengo del mono. O sea, la evolución, la teoría de Carlos Roberto Darwin, que supuestamente le falta un eslabón, para mí que le falta toda cadena. Entonces él dijo: yo sé que Dios no existe, porque nosotros somos descendientes del mono. A mí me molestó tanto. Y mira, ¿sabes qué, muchacho? Si tú quieres pensar que tu familia, tu papá y tu mamá se colgaban de los árboles comiendo plátanos o bananos, eso es problema tuyo, esa es tu prerrogativa. Pero yo fui hecho y creado a la imagen y la semejanza de Dios Todopoderoso. Se quedó frío, se quedó congelado. Me dijo: ¿cómo me está diciendo mono? Bueno, los que creen en la evolución saben que vienen del mono. Yo no, yo fui hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Yo sé que yo soy un hijo de Dios creado a la imagen de Dios. Oiga, bendito Dios. La otra historia me acuerdo hace muchos años, y esto fue una historia poderosa que sucedió en Nueva York, de un profesor universitario que le estaba enseñando a sus muchachos que no había Dios. Y dijo: ustedes van a ver que no hay Dios y lo voy a probar. Y delante del salón, delante de sus 20, 30 estudiantes, dijo: yo voy a desafiar a Dios. Si Dios existe, Él va a venir a hablar conmigo. Y empezó a gritar: Dios, habla conmigo, Dios. Y él dijo: Dios, habla conmigo, Dios, habla conmigo. Y Dios no venía. Dios, y gritó: si tú eres verdadero, ven, preséntate a mí, acércate a mí, habla conmigo. Y Dios no se presentaba y gritaba alarido como un esquizofrénico, como un loco: Dios, Dios, Dios. Y Dios no respondía: Dios, Dios. Y Dios no respondía. Y en ese momento, gritando, los muchachos se sacaron de onda. ¿Qué está pasando este muchacho? Señor, yo sé que tú no existes, porque si tú fueras verdadero, aquí estarías enfrentándote a mí. Y en ese momento pasó un mosquito. Y el mosquito se le metió a la boca. No estoy tosiendo, te estoy diciendo lo que le pasó. Se le fue por lo que llaman el galillo viejo, el tubo de la respiración, cayó al pulmón, ¡pa! Y se cayó y se murió el profesor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todos los estudiantes lo miraron y dijeron: ¡ah! Se murió desafiando a Dios. El Dios que nosotros servimos es verdadero y real. Dios no puede ser burlado. Dios no necesitó venir y presentársele a él. Dios simplemente mandó un mosquito chiquitito, entró a la boca, le cayó el pulmón, se desplomó. Y me imagino que en el momento que dejó de vivir en esta tierra, amaneció en la eternidad, se dio cuenta que hay Dios. Así como Stephen Hawking, el día que murió, conoció a Dios. Y cada uno de ustedes que no creen en Dios, el día que se mueran, van a conocer a Dios. Porque Dios es real, porque Dios existe. 6 tipos de ateos. Todos para mí son unos tontos, pero los que creemos en Dios somos bendecidos. Dios te bendiga. Shalom.